Mi nombre es Daniel, tengo 33 años y he trabajado en una morgue desde hace 5 años. No soy alguien supersticioso, y si soy sincero, nunca he creído en cosas paranormales. Para mí, la muerte era solo un estado final, un silencio absoluto. Al menos, eso pensaba hasta aquella noche. La noche que cambió por completo mi percepción de lo que significa morir. Era un turno como cualquier otro, de esos que parecen interminables. Eran cerca de las 2 de la madrugada y estaba solo, como de costumbre. Mis colegas habían terminado su turno y yo era el encargado de hacer los registros finales del día. Revisaba expedientes, verificaba que los cuerpos estuvieran correctamente identificados y que no hubiera errores. Era una rutina tan repetitiva que a veces me hacía perder la noción del tiempo. Esa noche habíamos recibido el cuerpo de una anciana, una mujer de unos 80 años. Según los informes, había fallecido de un paro cardíaco en su hogar, sin familiares cercanos que la acompañaran. Todo parecía normal, incluso monótono, como siempre. Pero cuando me acerqué a su camilla para anotar los últimos detalles, algo me hizo detenerme en seco. Sus ojos estaban abiertos. Dejé caer la carpeta que tenía en las manos y retrocedí un paso. Lo sé, puede parecer algo normal para algunos. A veces, los cuerpos tienen reacciones involuntarias o los ojos pueden abrirse si no han sido bien cerrados. Pero esto era diferente. Sus ojos no solo estaban abiertos, sino que parecían fijos. Como si estuvieran mirándome directamente. Intenté calmarme. Es solo tu mente jugando contigo, me dije. A pesar de mi incomodidad, di un paso adelante y me incliné hacia el cuerpo. Con cuidado, intenté cerrar sus párpados. Pero no importaba cuánto lo intentara, los ojos se volvían a abrir. Había algo perturbador en su mirada, algo que no puedo explicar con palabras. No sé por qué lo hice, pero en ese momento, sin pensarlo mucho, murmuré, «Todo está bien, señora». Lo dije casi como un reflejo, como si tratara de tranquilizarla, o tal vez tranquilizarme a mí mismo. Y fue entonces cuando sucedió. Primero fue un movimiento sutil en sus labios. Tan ligero que pensé que me lo había imaginado. Pero no fue mi mente. Fue real. Sus labios se movieron y un segundo después escuché un susurro. Un sonido bajo, rasposo, apenas audible. Pero lo entendí claramente. No lo está. Sentí como si el aire se hubiera congelado en ese instante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió mi espalda. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquel rostro inerte. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente retrocedí tambaleándome y salí corriendo del cuarto. En mi prisa, olvidé cerrar la puerta de la sala fría. No me importó. Me encerré en mi pequeña oficina, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Me repetía una y otra vez que debía haber sido un truco de mi mente, el cansancio o incluso el aire acondicionado creando algún tipo de ilusión sonora. Pero algo dentro de mí sabía que no era eso. A la mañana siguiente, cuando llegó el encargado del siguiente turno, me limité a entregarle los registros y salir de allí lo más rápido que pude. Pensé que podía dejarlo atrás, olvidarlo. Pero no fue así. Días después, mi supervisor me llamó a su oficina. Había algo en su expresión que me puso nervioso. Me dijo que revisara las grabaciones de seguridad de esa noche. Cuando abrí el archivo y vi las imágenes, sentí que me faltaba el aire. Ahí estaba yo, junto al cuerpo de la anciana. En el video se podía ver claramente cómo sus labios se movían, como si estuviera tratando de decir algo. Y aunque no había audio, mi mente llenó el vacío con aquel susurro, no lo está. Desde esa noche, todo cambió. Cada vez que trabajo en los registros, siento una presencia. Un aliento helado en mi nuca, como si alguien estuviera detrás de mí, observándome. Al principio pensé que era paranoia, pero no lo es. He escuchado cosas. Susurros, pasos, incluso el sonido de puertas abriéndose cuando estoy completamente solo. Intenté hablar con algunos colegas sobre lo que sucedió, pero nadie me cree. Se ríen, me dicen que estoy dejando que mi imaginación me juegue una mala pasada. Pero no están allí cuando las luces parpadean sin razón o cuando siento que algo se mueve en la sala fría. No sé cuánto más puedo soportar esto. Parte de mí quiere renunciar, alejarme de este lugar para siempre. Pero otra parte tiene miedo de que, si lo hago, aquello que empezó esa noche me siga. Porque ahora entiendo algo que nunca antes había considerado.
No todos los que están en la morgue están realmente en paz. Y algunos, como aquella anciana, todavía tienen algo que decir. Mi nombre es Ana, y no sé si estoy lista para contar esto, pero ya no puedo seguir guardándolo. Lo que me sucedió en mi primera semana de trabajo en la morgue me marcó para siempre, y aunque trato de convencerme de que solo fue mi imaginación, hay pruebas que me persiguen y me recuerdan que no fue así. Siempre había sentido curiosidad por este tipo de trabajo. La idea de ayudar a los fallecidos en su último viaje me parecía noble, incluso si a otros les parecía macabro. Había estudiado para esto, sabía lo que implicaba. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví esa noche. Era un martes, lo recuerdo claramente. Mi turno comenzaba a las 7 de la tarde y terminaba a las 7 de la mañana. El ambiente de la morgue era como esperaba, frío, silencioso, un poco claustrofóbico. Me asignaron la tarea de organizar los registros y verificar los cuerpos recién ingresados en la cámara frigorífica. Todo iba bien hasta que escuché algo extraño. Fue un sonido leve, apenas un murmullo al principio. Pensé que era el aire acondicionado, pero entonces se transformó en algo más definido, una risa. Una risa infantil. Me congelé. Miré alrededor, buscando la fuente, pero estaba completamente sola. Las risas parecían provenir de la cámara frigorífica, un espacio que, según los registros, albergaba 2 cuerpos adultos y el de un niño pequeño que había ingresado esa tarde. Intenté ignorarlo. Me dije que eran los nervios, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero las risas persistían, un eco suave y burlón que parecía moverse. Cada vez que miraba hacia la puerta de la cámara, sentía que algo me observaba desde el otro lado. Respiré hondo y decidí enfrentar mi miedo. Abrí la pesada puerta y entré. El aire frío me golpeó de inmediato, y el olor metálico característico del lugar se intensificó. Me acerqué a las camillas para verificar los cuerpos. Todo parecía en orden hasta que noté algo que hizo que se me erizara la piel. De una de las camillas sobresalía un pequeño pie. Era el cuerpo del niño, pero algo no estaba bien. Según los registros, el cuerpo estaba cubierto completamente con una sábana y en posición recta. Pero ahora, el pie asomaba por el borde como si alguien lo hubiera movido. Me acerqué temblando y ajusté la sábana, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Mientras lo hacía, sentí una extraña sensación, como si el ambiente se volviera más pesado. Entonces sucedió algo que jamás olvidaré. Las risas volvieron, pero esta vez estaban cerca, demasiado cerca. Era como si estuvieran justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. El frío de la cámara parecía intensificarse y mis manos comenzaron a temblar. Intenté salir de allí lo más rápido posible, pero algo me detuvo. Cuando volví la mirada hacia el cuerpo del niño, vi que estaba en una posición diferente a la que lo había dejado. Su cabeza parecía ligeramente girada hacia mí y aunque sabía que no podía ser posible, sentí que me miraba. Corrí fuera de la cámara y cerré la puerta de un golpe. Me refugié en la oficina, tratando de recuperar el aliento. Sabía que nadie me iba a creer, pero necesitaba contarle a alguien lo que había pasado. A la mañana siguiente, hablé con mi supervisor. Como esperaba, me miró con escepticismo. Me dijo que era común que los nuevos empleados se sintieran nerviosos y que mi mente probablemente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, accedió a revisar las cámaras de seguridad para tranquilizarme. Cuando revisamos las grabaciones, ambos nos quedamos sin palabras. Las imágenes mostraban claramente cómo yo ajustaba la sábana del cuerpo del niño y salía apresuradamente de la cámara. Pero lo más inquietante era lo que sucedía después. En el video, las luces de la cámara frigorífica parpadeaban ligeramente y algo parecía moverse cerca de la camilla del niño. No era un movimiento brusco, más bien como si la sábana se hundiera y volviera a levantarse. Eso no fue todo. Más tarde, cuando el supervisor revisó el interior de la cámara, encontró algo que me dejó sin dormir durante semanas, marcas de dedos en las paredes internas. Eran pequeñas, como las de un niño, y parecían estar impresas en el vaho que se había formado por el frío. Desde ese día, evito trabajar sola en la morgue por las noches. Cada vez que escucho una risa infantil, aunque sea fuera del trabajo, un escalofrío recorre mi cuerpo. No sé qué pasó realmente en esa cámara, pero sé que no fue mi imaginación. Hay cosas que no podemos explicar, y la muerte, como descubrí aquella noche, no siempre significa el final.
Mi nombre es Alberto, y llevo trabajando en la morgue cerca de 10 años. Para mí, este trabajo siempre fue algo metódico, frío y sin misterio. Las personas llegan al final de su vida, se registra su paso por aquí, y luego siguen su camino hacia su descanso final. No soy de los que creen en fantasmas ni en supersticiones. Aquí, en mi espacio, las cosas siempre han sido claras, cuerpo sin vida, sin alma, y un silencio que nunca se rompe. Pero lo que ocurrió una noche en particular puso en duda todo lo que creía saber. Había sido un día pesado, con muchos ingresos por un accidente múltiple en la carretera. Los cuerpos llegaban uno tras otro, y yo me limitaba a registrar cada uno, etiquetar los bolsillos personales y prepararlos para el reconocimiento de los familiares. Entre esos cuerpos llegó el de un hombre de unos 40 años. Estaba magullado, como si hubiera recibido un impacto muy fuerte. Mientras hacía el registro de sus pertenencias, encontré algo extraño, una nota doblada en su bolsillo trasero. Era pequeña y estaba escrita con tinta azul, algo apurada, como si hubiera sido escrita en un momento de urgencia. La abrí, más por rutina que por curiosidad. Lo que leí me dejó incómodo. No me dejes solo. Fruncí el ceño. No era algo común, pero tampoco inusual que las personas llevaran notas o mensajes personales consigo. Quizás era algo simbólico, una carta escrita para alguien más, o simplemente una coincidencia sin importancia. La dejé a un lado, junto a sus demás pertenencias, y continué con mi trabajo. Sin embargo, algo en esa frase se quedó conmigo. Era como si esas palabras hubieran dejado una marca en mi mente. Me encontraba revisando los registros una y otra vez, como si algo no encajara. Pero traté de ignorarlo. La noche avanzaba y el cansancio empezaba a notarse. La morgue estaba especialmente silenciosa esa noche, incluso para mis estándares. Había terminado con todo el papeleo y estaba haciendo un último recorrido por las salas para asegurarme de que todo estuviera en orden antes de irme. Fue entonces cuando lo vi. La nota. Estaba en mi escritorio. Al principio pensé que tal vez la había dejado allí sin darme cuenta. Pero recordaba con claridad que la había dejado junto a las pertenencias del cuerpo, en el depósito de objetos personales. Me acerqué, confundido, y la tomé. Era la misma nota, con esa misma frase inquietante, no me dejes solo. El frío que sentí en ese momento no era el del aire acondicionado de la morgue. Era un frío distinto, uno que parecía venir de dentro, que se colaba en mis huesos. Traté de calmarme, pensando que alguien había movido la nota como una broma. Pero yo era el único allí. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Tal vez encontraría alguna explicación, algo que justificara lo que estaba pasando. Me dirigí a la sala de monitoreo y retrocedí las grabaciones hasta el momento en que había dejado las pertenencias del hombre en su lugar. Lo que vi hizo que mi estómago se retorciera. En las imágenes se veía claramente cómo dejaba la nota junto a sus pertenencias. Hasta ahí, todo normal. Pero a medida que avanzaba el video, noté algo extraño. La cámara que apuntaba hacia la sala fría captó un movimiento cerca de la camilla donde estaba el cuerpo del hombre. Al principio pensé que era una interferencia o un fallo en el equipo. Pero no era eso. Había algo moviéndose. No puedo describirlo bien. Era como una sombra, un contorno apenas visible que se desplazaba alrededor de la camilla. No tenía forma definida, pero era lo suficientemente clara como para notar que no era un simple reflejo. Esa sombra parecía tocar el cuerpo. Como si lo estuviera vigilando o cuidando. Seguí mirando, y mi incomodidad creció cuando vi que esa misma sombra desaparecía de la sala fría y reaparecía en la oficina donde estaba mi escritorio. Ahí fue cuando la nota apareció. No pude seguir viendo. Mi mente estaba en caos, tratando de racionalizar lo que acababa de presenciar. Cerré la grabación y me quedé sentado, paralizado, en la oscuridad de la sala de monitoreo. Desde esa noche, no he podido mirar mi trabajo de la misma forma. No sé qué era esa sombra, ni qué quería decir el mensaje en la nota. Pero una cosa es segura, ese cuerpo nunca estuvo solo. Y quizás, después de la muerte, ninguno de nosotros lo esté.